Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar el análisis del ingreso marginal en ventas de Ripley durante la emergencia sanitaria en el Perú, en el año 2020. Buenos días, profesor. Mi nombre es Marisol Aquino y el día de hoy yo le voy a explicar la primera parte de nuestro informe, que es la problemática. Empecemos por la descripción general. Mediante este proyecto, nosotras pretendemos analizar el ingreso marginal en cuanto a ventas en las tiendas Ripley a nivel nacional en el periodo que dura la presente emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En primer lugar, formularemos una comparativa con los ingresos de Chile y Perú en el periodo 2020 y tomaremos en cuenta también que las medidas o la modalidad de ventas implementadas en los años anteriores se vio afectada por el cambio radical que tuvo el gobierno de cada país en cuanto a las medidas sanitarias. Considerando que en Latinoamérica hay una poca cultura e-commerce, Ripley se vio en la necesidad de implementar mejores campañas para captar al público a través de medios online, así como también educar e incentivar a futuros clientes para poder mover su mercancía virtualmente sin la necesidad de que éstas se apersonen a las tiendas. Con todo lo anterior mencionado, en el presente proyecto nosotras analizaremos cómo es que las nuevas estrategias impactaron en los ingresos por trimestre del periodo 2020 en Perú con una comparativa en Chile. Pasando a las preguntas de investigación, nosotras hemos formulado 4 preguntas. La primera de estas es respecto al problema general. El problema general en cuanto a ingresos responde a la pregunta que observamos en pantalla. ¿De qué manera impacta la emergencia sanitaria en las ventas durante el periodo 2020 en Perú? Las 3 preguntas de aquí abajo podemos ver que son respecto a los problemas específicos. Dice la primera, ¿cuáles fueron los primeros indicadores en Perú y Chile? Para poder responder esta pregunta, vamos a utilizar unas tablas que mi compañera más adelante les va a explicar. La segunda es, ¿cuál es la ecuación de ingreso marginal con respecto a los datos de ingreso en Perú? Y la última es, ¿cuál fue el porcentaje de diferencia entre el primer y último trimestre en el periodo 2020 en Perú? En cuanto a objetivos, también tenemos 4. El primero es el objetivo general, que sería evaluar el impacto que han tenido los ingresos con la nueva modalidad e-commerce en el país durante la pandemia. Y los 3 objetivos específicos que tenemos son los siguientes. Primero sería identificar mediante una tabla comparativa y un gráfico cuáles fueron los indicadores de cada país más representativos. Después, formular a partir de los datos obtenidos en la tabla anterior la ecuación de ingreso marginal en Perú en el periodo 2020. Y finalmente, determinar en qué porcentaje varían los ingresos del primer y último trimestre en el periodo 2020 en el Perú. Me presento nuevamente, soy Ángela Vázquez y voy a explicarles en esta oportunidad sobre la metodología aplicada en el proyecto. Para lo que es la metodología en obtención de los datos y manejos de la información, en este presente informe hemos empleado 3 fases principales. Ahora, cabe mencionar que Ripley es una empresa que tiene ingresos por sector retail, sector banca finanzas e inmobiliario. Nosotros en este proyecto solamente estamos hablando de los ingresos correspondientes al sector retail. Bien, ahora vamos a pasar a los cálculos fundamentados en la teoría del curso de Matemática 1. Bien, para la fase 1, que es recolección de datos, como se había mencionado previamente, los países de análisis para la empresa Ripley van a ser Perú y Chile, y la unidad monetaria que utilizaríamos serían los soles. La manera en que vamos a analizarlo va a ser de manera trimestral. Como sabemos, un año tiene 12 meses, un trimestre es correspondiente a 3 meses, entonces un año vendría a tener 4 trimestres, entonces tendríamos 4 periodos. Los datos siguientes vamos a encontrarlos también de manera más sencilla y más gráfica en la tabla que presentaremos.
Bien, aquí encontramos el cuadro comparativo de ingresos entre Perú y Chile. Bien, encontramos los 4 periodos. El primer periodo que corresponde de enero a marzo del 2020, en donde en Perú tuvo 158.411 soles como ingreso y Chile tuvo 358.048 con 18 céntimos. Vemos que Chile tiene una diferencia de 126%. Entonces, Chile lleva la ventaja en este primer periodo. En el segundo periodo, que corresponde a abril y junio, Perú tiene un ingreso de 296.401 soles y Chile tiene 568.284,23 céntimos, lo que nos da una diferencia porcentual de 92%. Nuevamente Chile saca la ventaja. El tercer periodo vendría a ser entre julio y septiembre. Vemos que Perú, sus ingresos son de 406.450 soles y en Chile de 945.434,88 céntimos. Tienen una diferencia porcentual de 133. Y el último periodo, que sería de octubre a diciembre, donde Perú obtuvo 492.659 soles y los ingresos de Chile fueron de 1.499.541,6 céntimos. Nos da una diferencia porcentual de 204. Como se puede ver de manera muy explícita en el cuadro, Chile tiene mayores ingresos a pesar de que ha estado en la misma pandemia que nosotros. Entonces, sabemos que el COVID ha sido una situación que nos ha afectado a todos, a todo el mundo. Sin embargo, Chile ha tenido mayores ingresos y nosotros, dentro de este proyecto, hemos también querido hablar sobre la importancia del e-commerce, la importancia de poder reinventarse y poder seguir haciendo que las marcas sigan produciendo sin tener esta visita presencial en tiendas, que es justamente el principal motivo que ha afectado las ventas durante pues todo este tiempo. Entonces, Chile es un país que tiene más cultura e-commerce que Perú y en sus ingresos radica justamente la gran diferencia. Bien, para la fase 2 encontramos la construcción de las funciones. Para este análisis de pronóstico se debe construir las funciones de ingresos de los datos expuestos anteriormente en la tabla. Se utiliza el programa de Excel para poder encontrar los ingresos de Perú de acuerdo a los puntos obtenidos en el gráfico de la tabla presentada por la base de datos de la empresa. A partir de esos datos en la tabla nace este cuadro comparativo. Bien, acá encontramos los ingresos entre Ripley Chile y Ripley Perú, pero en escala ya. ¿Okay? Encontramos las funciones de ambos países, sin embargo, nosotros solamente nos interesa la de Perú. Y bien, tenemos como resultado la función de Perú, donde el ingreso es menos 12.945x cuadrado más 176.006x menos 4.444.3. Y para este estudio también se sacó la función del ingreso marginal, donde el ingreso marginal vendría a ser menos 25.890x más 176.006. Por último, encontramos ya la fase 3, que es el análisis de los datos. Como fase 3 vamos a encontrar lo que es la variación porcentual entre el primer y el cuarto trimestre de Ripley Perú. Estas cifras son impactantes porque realmente tienen una gran diferencia. Notamos que en el primer trimestre Perú tuvo un ingreso de 158.000 y que el cuarto trimestre tuvo 492.000. Es una diferencia abismal, es más del 100%, de hecho es el 211% de diferencia. Esto quiere decir que las estrategias para poder implementar el e-commerce y las ventas de manera digital han aumentado y han sido satisfactorias porque la diferencia es notoria. Entonces, notamos de que el Perú como tal sí empieza a tener avances con respecto a ventas digitales. Buenos días, mi nombre es Luana Reyes Montalbán y les voy a hablar sobre el análisis de resultados. Bien, bajo la información de datos de la empresa Ripley S.A.A, Sociedad Anónima Abierta, de cada trimestre del año 2020, construyendo las funciones del ingreso para poder analizar la derivada de estas.
Se puede evidenciar que en los primeros comienzos de la crisis sanitaria y de acuerdo con la modalidad de las compras online, Chile tuvo mayores ingresos de acuerdo con sus periodos trimestrales, por las cantidades que se puede observar en el gráfico de la tabla. Por otro lado, Perú en el primer trimestre no tuvo tanta llegada, por lo que sus ingresos fueron bajos a comparación de Chile, por la nueva modalidad implementada por el gobierno. Pero sin embargo, en los siguientes periodos trimestrales, pudimos observar que Perú fue creciendo respecto a sus ingresos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Les saluda Ana Lucía. En esta oportunidad me ha tocado explicar lo que son las conclusiones y recomendaciones. En una primera instancia, podemos observar que las diferencias en cuanto a ingresos en ambos países son bajos. Eso se debe a consecuencia de la pandemia que recién se formaba y los protocolos sanitarios que impedían las ventas presenciales en tienda. Sin embargo, se nota que Chile lleva una diferencia a gran escala en cuanto a ingresos por un tema de mayor cultura de e-commerce en su población. La función de la derivada obtenida a partir de los datos expresados de cada trimestre nos permite que sus ingresos seguirán siendo positivos, puesto que su orden escalonado denota eficiencia en las estrategias para alcance de mercado. Hubo una variación de impacto de estas nuevas estrategias en los ingresos por trimestres del periodo 2020, en Ripley de Perú como de Chile. Las recomendaciones que nosotros pudimos determinar era que si para mejorar los ingresos y la permanencia en el mercado de las diversas empresas, no solamente de Ripley, es que incentivemos la cultura e-commerce en la población. Con los datos obtenidos pudimos observar que Chile tuvo mayores ingresos. ¿Por qué? Porque ellos ya utilizaban este tipo de estrategia de venta. Perú no está lejos de alcanzarlo, pero sin embargo sería cuestión de incentivar esta nueva modalidad de compra y venta para ampliar no solo los canales de alcance, sino también una nueva tecnología y experiencia en el consumidor. Muchas gracias.